mi nombre es Emilio Trejo, bienvenidos a su programa R&M, Reliability and Maintenance, donde a través de la señal de streaming de inspenet.com les brindamos frecuentemente interesantes temas en el área de confiabilidad y mantenimiento que esperamos sean del interés de todos ustedes. Siempre les recordamos que pueden enviar este material a sus colegas y que se suscriban en la página de inspenet.com, donde van a ver mucho material de interés para todos. Hoy nos acompaña el ingeniero Michele Lechese, ingeniero senior de confiabilidad. Tiene muchísimos años de experiencia en esto de la confiabilidad. Bueno, ya hemos participado en muchos proyectos juntos y bueno, estoy seguro que lo que nos va a tratar Michele va a ser de interés de todos. Bienvenido, Michele, mucho gusto de tenerte acá. Gracias, Emilio. Buenos días a todos y igualmente un gustazo estar aquí compartiendo contigo, Emilio, una vez más, luego de haber compartido en tantos proyectos. Pues estamos aquí a la entera disposición pues, para hablar sobre el tema. Perfecto, Michele, muchas gracias. Bueno, te hemos invitado, tú tienes experiencia en varias ramas de la confiabilidad, pero nos interesa tratar en este caso, ¿verdad? Lo que se refiere al modelo de optimización costo-riesgo, ¿no? Modelo de optimización costo-riesgo se utiliza normalmente para frecuencias de mantenimiento o para número de inventarios de repuesto, para saber cuál es cuál es ese número, ¿verdad? Que nos preocupa a todas las instalaciones para equipos críticos, tener saber cuál es el número de repuestos óptimos. Y entonces, bueno, qué mejor que tú que has tenido tanta experiencia en este campo para que primero nos digas qué es el modelo de optimización costo-riesgo de inventarios, qué se entiende por eso. Bien, sí, Emilio, hay siempre una percepción de que cuando estamos haciendo un análisis de este tipo, pues estamos buscando reducir el costo en sí de los repuestos, las refacciones en el almacén. Sin embargo, el mismo modelo nos indica que hay que hacer un balance entre lo que realmente nos está costando el repuesto en el almacén y los riesgos asociados de no tenerlo, pero también de tener en exceso, porque tener en exceso también es un riesgo de que podamos tener una pérdida producto de que haya obsolescencia o producto de que haya algún tipo de daño en las refacciones. Entonces es un modelo bien interesante porque efectivamente permite hacer un balance entre ese riesgo que estoy corriendo por no tener oportunamente el repuesto y justamente el costo de tener que almacenarlo por un tiempo. ¿Okay? Entonces este modelo básicamente lo que nos permite es obtener ese balance y ese balance en definitiva nos lleva a tener una mejor rentabilidad. Se entiende que la rentabilidad está asociada también a no perder. No solamente la rentabilidad se centra en ganar, porque efectivamente es su principal, digamos, razón de ser, pero si yo dejo de perder, también se convierte en rentabilidad. Entonces, en un modelo costo-riesgo, pues básicamente lo que se está persiguiendo es tener ese balance óptimo entre lo que voy a invertir en los repuestos y el riesgo que estoy mitigando. Recordemos que el riesgo no se puede llevar a cero, pero sí se puede reducir o mitigar. Perfecto, entonces es un balance entre costo y riesgo, pero el resultado que te da el modelo, ¿qué es? ¿Qué espera la persona que aplica esto en un equipo que está haciendo el modelo para un compresor y quiere, por ejemplo, saber qué cantidad de cojinetes debe tener en stock, o si tiene que tener un rotor del compresor completo en stock, o si tiene un grupo de compresores, cuántos rotores debería tener, qué resultado espera, y por otro lado, cuáles son los factores claves, ¿verdad?, para la estimación del modelo costo-riesgo. Sí, básicamente la misma metodología, el mismo modelo,
da un poco la respuesta a todas estas inquietudes que estás comentando, Emilio. Efectivamente, yo busco un número óptimo de repuestos a tener en el almacén, ¿ok? Y está justamente relacionado a los factores claves que menciona, o parte de los factores claves. Los factores claves tienen que ver justamente con tener ordenado todo el tema de almacén, costos, tiempos, tipos de almacenamiento que debo tener para cada una de estas refacciones, porque hay repuestos que son sumamente caros, pero que si no se conservan adecuadamente, pues definitivamente no van, aunque estén en el almacén, no me van a servir oportunamente. Obviamente yo necesito un rango de cantidad de repuestos que debo tener por cada uno de los elementos de un equipo dentro del almacén. ¿Para qué? Justamente para poder mitigar los riesgos cuando tengo una falla. Tú nombraste por ahí un componente que normalmente tiene altos tiempos de entrega, como puede ser un rotor. Son componentes de alto costo y de alto tiempo de entrega. Cuando yo tengo elementos de alto tiempo de entrega, debo tener mucho cuidado, porque justamente el tiempo de entrega es un elemento clave para incrementar el riesgo. Y obviamente, a veces decimos, bueno, es que este rotor cuesta mucho y pues tengo 5 años que no lo muevo en el inventario, tal vez no lo debería tener. Pero cuando hago un análisis ya en balance con el riesgo, entonces veo que, por ejemplo, ese rotor podría llevarme a tener una pérdida de $50 millones. Entonces, y ya calculado como riesgo, o sea, como una probabilidad de que tenga un daño y que no lo tenga oportunamente en el almacén. En ese momento cambia la percepción y dice, oye, no es que la refacción es cara, es que el riesgo que tengo, que puedo incurrir por no tenerlo, es mucho más alto. Entonces, en un análisis costo-riesgo, busco el número óptimo de repuestos, de modo que no tenga ni de más, pero tampoco esté muy por debajo de lo que requiero. Obviamente, entra un elemento clave muy importante en toda organización, y es que la organización tiene un presupuesto para poder tener las refacciones, porque no es infinito. Entonces, entra en juego hacer la mejor selección o la optimización con la selección de elementos que me dejen la menor cantidad de riesgo residual. ¿Ok? Paradójicamente, suele ocurrir que el presupuesto estimado para los repuestos no está mal, o sea, está en el orden, pero podemos estar incurriendo en compras de repuestos de bajo riesgo en exceso y descuidando repuestos de alto riesgo, quedándonos muy por debajo y generando el riesgo. Dicho de otra manera, por experiencia me he encontrado que hay empresas que tienen esa situación, que su presupuesto era el adecuado, pero que fue invertido el dinero en repuestos donde el riesgo no era tan alto y se dejó de invertir en repuestos donde el riesgo sí era alto. ¿Cuál es la única manera de saberlo? Pues básicamente aplicando el modelo y sabiendo ese balance entre el costo y el riesgo del repuesto. Elementos clave, pues básicamente tienen que ver con eso, tienen que ver con tener unos costos contenidos en el almacén, pero los necesarios. Y por supuesto, tener esos costos tienen mucho que ver con el volumen de repuestos que voy a tener en el almacén. Por lo tanto, es un balance muy interesante, porque de llenarme yo de repuestos para decir que voy a bajar el riesgo, no siempre es del todo cierto. Porque primero crezco mucho en el almacén, voy a tener costos elevados, pero al tener un exceso de repuestos puede que yo pierda los repuestos en el almacén por daños, por obsolescencia, y eso igualmente se convierte en una pérdida. ¿Okay? Entonces, esos son factores claves para un análisis costo-riesgo. Si quieres conocer sobre este y otros contenidos, solo tienes que visitar inspenet.com. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional.